En el tráfico ilegal de fauna silvestre, pues principalmente se valen de buscar a los juveniles. Cuando los traficantes encuentran un nido, pues es una cadena, se ramifica la cadena. Desde que hay un líder hasta que manda a unas personas a buscar los nidos, por lo general siempre son muchachos jóvenes o niños que son los que extraen de la naturaleza los animales para entregárselos a un segundo, que este segundo los acopia y este segundo a un tercero, que es una cabeza que transporta y finalmente quien comercializa. Pero cuando extraen juveniles de cualquier especie, hay que mantenerlos vivos y hay que alimentarlos a mano. Cuando eso pasa, en los animales se crea una visión de aceptación de bienestar, donde estos juveniles asumen como su especie quien los está alimentando. A eso lo llamamos impronta. En algunas aves rapaces sucede cuando el traficante los coge muy pichones, los alimenta a mano y ese animal hace ya de esa imagen como suya. Esas aves, como son súper depredadoras, ya por lo general se pierden para el ecosistema. ¿Por qué? Porque no existe la desimpronta. Si bien algunos animales juveniles no pichones pueden tener una semiimpronta y se pueden desimprontar, en los juveniles más pequeños es difícil, casi imposible. Esa es una de las artimañas que usa el tráfico para mantener cautivos a aves rapaces, amansarlos desde pequeños. La otra es que cuando ya los cogen volantones o subadultos, pues lo primero que hace un traficante es coger unas tijeras y cortar las plumas principales de vuelo para que el ave no se vuele y someterla amarrándola de unas formas terribles al cautiverio. Todas esas prácticas son totalmente crueles e ilegales y hacen parte de todo el delito del tráfico ilegal de fauna. Dentro de todas estas prácticas crueles hay muchas relacionadas con aves rapaces, que es, por ejemplo, cuando extraen las plumas con fuerza, con algún objeto mecánico, llámese alicate o lo que sea, pues allí el folículo se viene junto con el raquis y no vuelve a nacer una pluma allí. Entonces el animal queda para toda su vida sin plumas primarias, que son las remiges de vuelo. Sin eso no va a poder volar. Ese animal ya es perdido para un ecosistema. También cuando los traficantes usan tijeras para cortarla, pues por lo menos nosotros tenemos por medio de la cetrería una técnica de injerto de plumas que se llama imping. Y cuando nos llega una especie con las plumas mutiladas por tijera, nosotros tenemos un banco de plumas de hace más de 15 o 18 años, que te puedes imaginar el número de plumas que tenemos, de muchas especies, donde injertamos la pluma y el animal en media hora puede volver a volar. Es increíble, pero esa técnica nos la ofrece el arte de la cetrería. La cetrería es un arte milenario, data de cientos de años antes de Cristo, donde se utilizaban los depredadores o los superdepredadores como herramienta de caza. La cetrería se originó más o menos entre China y Asia Oriental. Finalmente en la era moderna se populariza y la cetrería se convierte en distintas formas de uso. Entre otras, pues la principal, que es la cetrería deportiva, que es el uso de aves de presa entrenadas para la caza de presas silvestres. En Colombia no existe cetrería deportiva. La reglamentación que existe en Colombia es solamente para la cetrería aeroportuaria.
también se usa la cetrería en la conservación. Y en la conservación la aplicamos en la rehabilitación de aves rapaces decomisadas, como es lo que pasa en este caso con nuestra fundación. La rehabilitación, la reproducción en cautiverio y la aplicación de las técnicas de cetrería en el bienestar de algunas de las rapaces que tenemos residentes. El papel que ellos juegan en la naturaleza es invaluable, son 100% controladores. Ellos se encargan de cazar las presas más débiles, los que no van a prosperar o los que están cerca a fácil caza. Cuando no se protegen los superdepredadores, pues el hábitat cambia. Porque una presa, llamemos una plaga, como puede ser una limaña, una rata, unos grillos, unas langostas, pueden en abundancia acabar con un hábitat. ¿Ves? Entonces, todo en la vida está, en la naturaleza está regulado, equilibrado y no pueden faltar los aves rapaces. Mi nombre es Johnny Alejandro Henao Rengifo y mi desempeño acá en la fundación es en el cuidado y mantenimiento de las aves rapaces y también en el aprendizaje sobre la rehabilitación por medio de técnicas de cetrería importantes pues, para la recuperación de ciertas especies que llegan acá con un tipo de maltrato. Y por medio de estas técnicas nosotros las estamos rehabilitando para que las podamos liberar al medio de ellas ya pues en excelentes condiciones. Aquí tenemos el águila real de montaña, que es el Spizzaetus isidori. Es tal vez el ave rapaz más amenazada de extinción en Colombia. Es una especie que habita los bosques altoandinos de todas las 3 cordilleras. Es una especie grande, de gran tamaño, que se alimenta de presas igualmente de gran tamaño, como pavas, loros, perezosos, algunos primates, entre otros mamíferos. El águila real de montaña fue descubierta en Colombia, en Bogotá, en 1843 por Dersmoor. Nuestra fundación, la Fundación Águilas de los Andes, trabaja con la especie a nivel nacional, buscando la protección. Ella tiene un gran problema dentro del conflicto que existe con los campesinos, porque cada vez se invade más el área del ecosistema de esta especie, entonces la colonización campesina pues lleva, entre otras cosas, sus animales de corral para su alimentación, y cuando los juveniles de esta especie los ven fáciles, pues los atacan y los matan. Y allí es cuando muchos campesinos optan por sacrificar el águila. Entonces eso es un gran problema que está pasando a nivel nacional con la especie, aparte de la deforestación de su hábitat. Pues principalmente en el comienzo de jornada me toca mirar todas las cámaras donde están ellas, que estén bien, que estén en excelentes condiciones, de que de pronto no vaya a haber una que tenga un decaimiento, porque las puedo notar de pronto con las alas muy caídas, las vistas también como una vista ovalada. Pues eso es un indicio de que el ave de pronto estaba presentando un tipo de incomodidad, entonces ya uno le avisa de pronto a la persona que ya tenga mucha más experiencia para que él tome sus cartas en el asunto. Hay que estarle también cambiando constantemente el agua,
porque sabemos que ahí es donde ellas beben y también la utilizan para hacer sus baños de acicalamiento. Luego de esto pues procedo también en la preparación de los alimentos. Hay unas a las cuales se le da cierto peso en carne y hay otras que hay que darles pesadas, bien porcionadas, porque una sobrealimentación de ellas también puede ocasionar problemas. Bueno, cuando las aves rapaces son incautadas y llevadas a los CAPs de las corporaciones del país, pues allí tienen una primera atención básica, ¿cierto? Y cuando esta corporación nos lo envía, ya nosotros hacemos una atención muy técnica. Porque por nuestra experticia sabemos diagnosticar y analizar cada individuo como tal, porque es muy diferente un individuo a otro siendo de la misma especie. Hay unos comportamientos silvestres de los cuales las aves hay que analizarlos. Supongamos de que a nosotros nos llega un juvenil, el tratamiento que tiene un juvenil es muy diferente a un adulto. ¿Ves? Una ave adulta es una ave con mucha experiencia, con mucho nerviosismo y hay que manejarla de diferentes formas. La idea siempre es que en ese análisis y en ese diagnóstico podamos llegar al final, que es la liberación del individuo como tal. En cuanto a las técnicas que nosotros aplicamos de la cetrería, son muchas. La primera es mantenerlos, porque cuando una ave está herida, tiene que estar como cualquier convaleciente, lo más quieto posible. Para eso se usan artefactos como esta caperuza, que el pájaro no me está viendo, pero permanece quieto, tranquilo. Esta caperuza es un artefacto que le proporciona al ave tranquilidad. Para los procesos de rehabilitación y cuando tienen cirugías o enfermedades que no se debe el animal exponer a movimiento ni a mayor ejercicio, pues la caperuza es una herramienta fundamental en eso. Y también para la atención en clínica, cuando lo tenemos que someter a una revisión física y todo, la caperuza lo tranquiliza y el pájaro está como si fuera anestesiado. Aparte de eso, usamos las pihuelas que se usan en cetrería, que es para sostenerlo en una percha, para que el animal esté siempre perchado. Las aves rapaces todas tienen diferentes formas de percharse en la naturaleza. Por lo general los halcones peregrinos se perchan en rocas, por eso la percha es plana. Y los gavilanes como Sara se perchan en ramas, por eso la percha es curva, redonda. Entonces la cetrería ofrece un sinnúmero de aditamentos, de aperos que sirven a la hora de aplicarlos en la rehabilitación de la rapaz. Árabe. Una vez las aves rapaces pasan un proceso clínico, llamemos un tratamiento, y sabemos que está completamente sana, sigue una parte que es la rehabilitación. ¿Por qué? Porque esa rehabilitación muscular estructural es básica en cualquier ser vivo. O sea, cuando tú pasas una fractura de uno de tus miembros y todo, pues necesitas una terapia para volver a que ese músculo o ese hueso se fortalezca y pueda hacer. Eso mismo pasa con los animales. Lo que pasa es que no se aplica en la mayoría porque no existe la idoneidad ni las técnicas para otras especies. Por eso la cetrería es tan importante y sí le ofrece a las aves rapaces esas técnicas, aunque esas mismas técnicas se pueden aplicar en otras especies de aves. Voy a soltarla. ¿Listo?
Una vez llega el animal ya curado, empieza un proceso de musculación, sobre todo de pectorales, porque son con los que reman y con los que necesitan una fortaleza especial para volar. Si nosotros traemos una ave rapaz que fue curada en una clínica, estuvo mucho tiempo en cautiverio y está bien, y la liberamos, la posibilidad de que ese animal se muera es de un 80% a 90%. Esto es musculación de pectorales, en vuelo vertical. Ellos necesitan un tratamiento físico diferente a otros, puesto que son unos superdepredadores y tienen unas características de vuelo muy potentes. Entonces, lo peor que le puede pasar a una ave rapaz en el es tenerla en cautiverio por mucho tiempo, porque si es un lugar pequeño, pues pierde musculatura, pierde una cantidad de habilidades en las articulaciones. En otros lugares donde no existe la técnica, pues por lo general ya cuando están curadas la liberan, pero allí no tenemos una certeza de que este animal va a sobrevivir. Actualmente en la Fundación Águilas de los Andes y acá en el Centro CRARCI albergamos 3 individuos hembras de águila real de montaña y tenemos un cuarto hembra que lo tenemos en el Parque Zoológico Ucumarí, en el Parque Temático Ucumarí. Dentro de los procesos de rehabilitación, finalmente hay una selección de acuerdo a el diagnóstico de cada ave. Hay unas aves que indiscutiblemente deben ser eutanasiadas por bienestar animal, porque mantener un ave rapaz viva sin ninguna razón y un ave que no pueda volar porque tiene una ala amputada o porque tiene un tarso amputado, eso es totalmente inhumano y es cruel. Cuando estas aves que están en cautiverio tienen un objetivo por el cual trabajar en pro de la conservación de su especie, pues es valioso el aporte que hacen y es valiosa la tenencia en cautiverio. En este caso con Atila, ella cumplió una misión de educación ambiental en las veredas y en los sitios donde hay conflicto con el ave. Cuando nosotros llevamos a Atila a estos sitios y los campesinos la conocen de cerca, el impacto es totalmente espectacular. Lo que crea el animal con el contacto con los seres humanos es un sentimiento de conservación, de protección, de majestuosidad, de belleza. Hemos tenido casos donde algunos campesinos me dijeron, mire, la matamos para verla de cerquita, que es algo absurdo. Entonces el mensaje que lleva Atila a las comunidades es de conservación. En el momento en que las personas aceptan su presencia, pues se convierte eso en una herramienta muy importante para nosotros. Llega un momento en que nosotros analizamos y vemos la posibilidad de que el pájaro ya esté libre. El lugar que escogemos para la liberación es preferiblemente de donde proviene. Si nos lo envían del Huila, pues hay que devolverlo al Huila para que la corporación haga la liberación. Hay algunas aves que sí las podemos liberar acá porque son migratorias. Y una ave migratoria se puede liberar en cualquier parte del país. Tenemos que tener presente de que para poder saber cuándo el pájaro está listo para ser liberado, pues es una evaluación, es un análisis técnico que le haces al ave para no incurrir tal vez en una mala práctica y terminar el pájaro muerto o sin poder sobrevivir. Mi llamado pues a las personas, en el caso de que de pronto observen un ave sobrevolando los cielos o esté posada en una rama, me gustaría invitarlos a que las observen más, que de pronto detallen sus cantos, sus tipos de colores, pues ahí ya van a empezar a generar un alguito en la conciencia, que los va a llevar poco a poco a empezar a conservar, a ver la importancia que tiene todo lo que los rodea, que es la naturaleza.
Entonces, mi llamado es para que observen más lo que tienen a su alrededor y en especial las aves, que son algo muy hermoso.